¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Les saluda Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y antes de empezar, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Laira Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Recuerden que tenemos también un número en WhatsApp al cual pueden hacernos llegar sus mensajes y corresponde precisamente al 317-121-2325. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas y comentarios a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación. Será un placer poderlos transmitir al aire. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante, al cual titulamos Ingenieros del Futuro, Formación Ferroviaria con Tecnología 3D. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es profesora investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, también conocida como UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y quien también es coordinadora del Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por recibirnos en su radio. Excelente. También se encuentra con nosotros la maestra en ciencias Berta Nelly Cabrera Sánchez, quien es investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, o ESIA, en Tecamachalco, también del IPN. Bienvenida, maestra Nelly Cabrera. Muchas gracias por la invitación, les agradezco. Excelente. Se encuentra también con nosotros el ingeniero en arquitectura Martín Cruz Muñoz, quien es estudiante de maestría en arquitectura de la ESIA de Camachalco, también del IPN. Martín, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, buenas tardes. Y también se encuentra con nosotros Ángel Mariana Sierra Monroy, quien es pasante de ingeniería ferroviaria de la UPIXA en el IPN. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Excelente. Y bueno, pues fíjense que este tema a mí me resulta muy parte emotivo, porque resulta que mi abuelo fue ferrocarrilero. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño que él pues, nos llevaba en sus viajes y el viajar en tren, la verdad, siempre fue algo muy, muy interesante, muy, no sé, lo vivía muy, 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 muy bonito, muy padre. Y pues entonces el tema me pareció excelente cuando me lo comentó la doctora Marina. Y dije, bueno, sí, vamos a hablar sobre ferrocarriles. Y precisamente, pues ahora que está comenzando otra vez a resurgir la industria ferrocarrilera que estuvo pues tan apagada durante varios años, a mí me gustaría preguntarte, Marina, eh, pues cómo ha evolucionado esta industria ferroviaria en nuestro país y por qué formar ingenieros especializados en este sector para el desarrollo del país. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Pues Oscar, igual que en tu caso, también tuve en mi familia, ¿verdad? Mi tío abuelo era ferrocarrilero, ¿no? Él se jubiló de ferrocarriles y algo muy interesante, con otros ferrocarrileros allá en Aguascalientes pusieron una funeraria ellos la administraban después, entonces fueron despidiendo a muchos compañeros con el declive de esta industria. Bueno, históricamente yo creo que algunos que nos interesamos en el tema tenemos muy identificado que es en el porfiriato, ¿verdad? En la época porfiriana que justamente pues crece en muchos kilómetros el número de vías que se tendieron en nuestro país, pero pues estamos hablando del siglo
XIX. Y esta bonanza del siglo XX tuvo un momento también muy importante para los politécnicos, porque al igual que con la expropiación petrolera, sucedió con los ferrocarriles en el 37, ¿no? Pues una expropiación también de ferrocarriles. Y se crea Ferrocarriles Nacionales de México, que es justo lo que tú y yo recordamos. O sea, para nosotros no hubo una época donde los dueños fueran los extranjeros, era Ferrocarriles Nacionales de México, cuando nosotros veíamos estas letras, ¿no? En los vagones del FNM, todavía en los museos de ferrocarriles de casi todo el país, íbamos, no sé, a Mérida, al propio Aguascalientes, a Puebla, en todos los lugares donde había trenes, hay algún tipo de espacio museográfico donde podemos ver estas máquinas. Y entonces, pues para nosotros los politécnicos vuelve a ser un momento clave el momento actual, este momento actual que para muchos comienza en el 2018, ¿no? Eh, Antes del 2018 todo era carga, más o menos de finales de los 90 del siglo pasado y hasta este periodo con el nuevo gobierno que tenemos actualmente, pues estábamos muy centrados en el tema de carga en el país, y nos da mucho gusto que en este resurgimiento pues esté tratando de revivir el espacio de los pasajeros, que no sé si algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de subirse al Tren Maya o al tren, incluso al Insurgente, ¿no? En fin, creo que la experiencia nuevamente sigue muy emocional para todos los que tenemos esa memoria familiar. Y en ese espíritu comentaba yo con los colegas que nos hemos metido de lleno al tema ferroviario, y con algunos que forman parte ya de este espacio laboral, tecnológico de México, que hay que levantarlo en realidad todo casi de cero, porque es como un resurgimiento donde pues no hay como tal una industria, ¿no? Nosotros llegamos como país a tener una industria muy importante, y ahora hay que volverla a levantar. Hay que levantar esa industria, hay que levantar las asociaciones, las agrupaciones. Muchos de estos pioneros ya fallecieron, ¿no? Entonces, los que nos quedan vivos, que están guardando parte de esta historia y que son ingenieros que les tocó levantar muchas cosas, ¿no? Eh, pues están ávidos también de heredarnos todo ese know-how para que no cometamos algunos errores que en aquel momento se cometieron. Y por ello es tan relevante que pues se haya solicitado la creación en el Instituto Politécnico Nacional de una carrera de ingeniería ferroviaria, en este caso con dos sedes, con la sede en nuestra casa, cuando digo nuestra, que es, estoy hablando de la ingeniero Mariana y una servidora, que es la UPIXA. Por cierto, que Mariana nos dio la noticia hoy que ya cubrió todo lo necesario y ya no es pasante, ya es ingeniera ferroviaria. Entonces tenemos aquí presente una ingeniera ferroviaria producto de ese nuevo, de esta nueva oferta. Pero ya hay más universidades que están ofertando la carrera, no solo el Politécnico. En el Politécnico tenemos la sede de UPIXA y una sede allá en Chiapas, en Palenque, una de las unidades nuevas del Politécnico, muy hermosa. Ya te iremos contando todas estas visitas que hemos hecho con los compañeros allá en Chiapas. Y entonces, y el desafío que ha sido desde el diseño, o sea, porque imagínate diseñar una oferta cuando no tenemos pues ese momento crucial en el que se vivía, ¿verdad? En el siglo XX, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. Entonces, había que hacer una suerte de mucho trabajo de investigación, reunir a estos pioneros y también de alguna manera convocar a la ingeniería mexicana a poner a trabajar, aunque sí, también debo agregar que, por ejemplo, nuestro jefe de carrera, el ingeniero Francisco Bojorques, pues
fue director del metro, ¿no? Entonces, en realidad, la industria ferroviaria no solamente tiene que ver con estos ferrocarriles de carga y estos nuevos ferrocarriles con estas reaperturas de pasajeros, sino que pues tenemos toda esta experiencia también en trenes. En el caso de la Ciudad de México, con este crecimiento que ha tenido el sistema colectivo metro, que no es cosa menor. Entonces ahí también hay mucho, de ahí se sacó una gran experiencia para poder saber el tipo de retos a los cuales los ingenieros se iban a enfrentar y a darle forma y a comenzar. Y pues siempre los inicios o los reinicios pues son complejos. Sí, pero sin talento en todos los sentidos, no hay manera de levantar de nuevo todo el ecosistema, porque es eso, un ecosistema que tiene una dimensión gubernamental, que tiene una dimensión empresarial, porque hay que comprar pues todas las piezas, ¿verdad? Que tiene una dimensión también decía yo, de las organizaciones civiles, de las ONGs que van a estar al pendiente, algunas ya están trabajando, incluso hay una organización de mujeres, curiosamente, ¿no? De ferrocarrileras. Eh, en fin, estamos hablando, por supuesto, también del sector académico. Esta cuádruple hélice trabajando para que el ecosistema vuelva a tener vigor y no es fácil, en verdad que no es fácil. Todos estamos haciendo lo que nos corresponde, creemos, bueno, pues es cuestión de que el trabajo empiece a dar estos frutos. No, pues muy interesante. De hecho, cuando uno piensa en la industria ferroviaria, la verdad yo no había pensado en que se necesitan profesionales expertos o expertas en esa rama, ¿verdad? Y aquí me gustaría entonces pues preguntarle a Mariana, eh, ¿qué perfil tienen? ¿Cómo pueden contribuir al sector? ¿Por qué te interesó, Mariana, meterte al tema de los ferrocarriles? Ya eres ahora sí una ingeniera ferrocarrilera, ¿ese es el término correcto? A ver, Mariana, Sí, platícanos. es ingeniera ferroviaria. 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 Sí, bueno, pues principalmente a mí me interesó porque la mayoría de mi familia trabaja justamente en el sistema de transporte colectivo metro. Entonces, pues desde muy pequeña conviví mucho con este sector. Desde muy pequeña, por ejemplo, incluso en ocasiones le comentaba a la doctora Marina que cuando llegaba a acompañar a mi mamá a su trabajo, pues me metía al PCC, es el puesto de control central. Ujú. Por ejemplo, ahí le van dando seguimiento a todos los trenes de todas las líneas con las que cuenta el metro. Entonces, es como yo muchas veces les comento, ¿no? Tal vez cuando lo vemos de fuera parece algo muy sencillo, pero ya cuando nos involucramos un poco más, hasta un tornillito tiene un porqué. O sea, tiene como un porqué de ese tamaño, por qué va a dónde va, porque, o sea, todo es muy específico. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos nosotros es que sí, justamente cuando pensamos en trenes, solamente tenemos el metro o ese lejano recuerdo de cuando existía todavía los trenes de pasajeros, con la estructura de los trenes de carga de ahora. Y, y no vamos más allá. Entonces, siento que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros, porque nuestra carrera, al ser multidisciplinaria, pues no solamente nos enfocamos como a los pasajeros o no solamente nos enfocamos a la carga, sino que nos enfocamos a todo tipo de tren. Vemos desde lo general hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, no sé, conocemos cómo levantar un proyecto, cómo se tiene que iniciar un proyecto, qué se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, no es como muy sencillo de, yo quiero que sea de carga, quiero que sea este tipo de tren y listo. No, se tienen que hacer estudios, se tienen que hacer encuestas, hay un por qué tiene que ser de pasajeros, por qué se tiene que ocupar este tipo de tren. Por ejemplo, con el México-Toluca, es como el ejemplo tal vez un poco más cercano. Pues al ser la distancia más larga, se tiene previsto que su afluencia sea muy alta también.
Entonces, normalmente en la ciudad, pues estamos muy conectados con todo. Digo, hay autobuses, hay carros, hay todo tipo de transporte, pero ya para salir más allá, pues empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces, al ser de larga distancia, también, también es como parte de ese cuestionamiento cuando se empieza a planificar, ¿no? De que, bueno, si vas a recorrer tal distancia, no puedes meter un tipo de tren como el que tiene el metro, porque no tiene la misma capacidad de personas, porque no tiene la misma resistencia ahora sí que, a- al territorio que se va a ocupar, al tipo de suelo que se va a ocupar, la estructura, todo va muy, muy detallado. Entonces, en parte también la tecnología que en los últimos tiempos ha estado surgiendo. Digo, antes, pues, ahora sí que tocaba como leer, investigar en la biblioteca, en todo, y ahorita de alguna manera ya se tiene un poco más al alcance todo tipo de información. Entonces, también siento que una ventaja que tuvimos nosotros es que, como menciona la doctora Marina, al ser pioneros, muchas empresas nos abrieron las puertas. Por ejemplo, el metro fue una de ellas. Mayormente nos la pasábamos en visitas, el personal nos explicaba cómo funcionaban sus procesos, qué seguimiento se le daba, por ejemplo, a los trenes. En cuestión de trenes de carga, la principal empresa ahora sí que nos abrió sus puertas fue Ferrovalle. Ferrovalle va muy de la mano con Grupo México, que viene englobando a Ferromex y a Ferrosur en cuestión de trenes de carga. Entonces, digo, también fue muy, muy partícipe de nuestra formación. Entonces, pues sí, siento que esas son más que nada las ventajas, que conocemos como muy a detalle, que somos también un poco más analíticos, este, que la industria ferroviaria se ha estado manteniendo con especialistas, con ingenieros muy buenos, pero no específicamente con un ingeniero ferroviario. Entonces, en muchos países ya existe la carrera, en muchos países ya existe eh, esta, estos estudios, estas especialidades. Por ejemplo, el plan académico de UPIXA y de UPIP en cuestión de ingeniería ferroviaria es un concentrado de los temas que se tocan, por ejemplo, principalmente en Europa, en Francia. Por ejemplo, muchos trenes del metro son franceses, este, con CAF, con España, con Japón, con China. Ahora sí que tienen un poco de todos, como que trataron de buscar el complemento para que fuera lo más detallado posible. Incluso no solo nos enfocamos como a lo técnico de la operación, o sea, buscamos cómo levantar el proyecto, cómo concluirlo, pero igual cómo buscar que su operación sea óptima. Normalmente todos los proyectos se busca que tengan una funcionabilidad de 50 años, de 50 años de vida útil. Obviamente puede pasar más allá, tomando en cuenta sus mantenimientos, los equipos que se usan, el uso que se les da también, pero, pero sí fue muy, muy, muy completa nuestra formación. Incluso también llevamos en temas de contabilidad, temas de derecho, enfocado al sistema ferroviario, temas de ecología principalmente, todos los trámites, por así llamarlos, que se tienen que llevar a cabo cuando se va a levantar un proyecto, y todos esos aspectos. Entonces, siento que es un complemento porque mayormente la industria ya está establecida, pero siempre es bueno como que entre gente nueva, ¿no? Como dicen, este, mentes frescas, mentes que conozcan de lo nuevo. Entonces, digo, muchas veces hasta se les facilita, ¿no? Los procesos a las industrias que pues nos abren la puerta a participar con ellos. Claro.
No, pues muy interesante. Y pues me imagino que, como decías, parte de su enseñanza, pues, ocurrió en ambientes que ya existen, ¿no? Como el metro. Pero me imagino, que ha habido algunos desafíos, sobre todo en términos de infraestructura, de sitios donde, pueda haber estos entornos de aprendizaje. Nelly y Martín, no sé si nos pudieran platicar un poquito al respecto. Y bueno, precisamente hablando, escuchando también a Mariana y viendo toda la parte histórica que nos dio la doctora Marina, uno de los desafíos es también la multidisciplinariedad. Y creo que la integración de otras disciplinas a esta parte de fortalecimiento del sistema ferroviario, creo que es el que va a hacer crecer más hacia lo que es todo este sistema. Y en la formación de ingenieros arquitectos lo que se busca es esa oportunidad de darles hacia, o sea, que todos se integren, porque hemos tenido varios pláticas con los profesores de la UPIP, que de Palenque, que esa es otra de las nuevas carreras que se abrió allá de ferroviaria, y con los profesores de UPIXA, y en realidad varios coinciden en el costo de inversión. Ese costo de inversión es un desafío por la implementación de los laboratorios que se requieren para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Me parece que si a futuro vemos que hay un crecimiento muy importante en la parte de la ferroviaria en todo el país, me parece que sí hay ese desafío es lo más vital para poder crecer y que los jóvenes sean el futuro, que puedan resolver, y tenemos aquí a Mariana, que puedan resolver todos los problemas, ¿no? Ese es uno de los desafíos. El otro son las visitas de observación de los alumnos, el traslado que tienen que tener los alumnos hacia las empresas o hacia las estaciones, que ahorita ya hay movilidad ferroviaria de, mm, de habitantes. Me parece que ahí hay un costo elevado también, porque el desplazar a los alumnos, pues eso es muy complicado. Y la otra parte, ese es el desafío, ¿no? Eso es, el tercer punto es el acceso de materiales y equipo. Es muy limitado para ellos, por lo que nos comentó ahorita Mariana, pero y es muy complementario al aprendizaje. ¿Cómo se pueden solucionar estos aspectos en un futuro? Es un desafío. Otro es el aprendizaje en sí, cómo poder aperturar más la accesibilidad hacia esos elementos, hacia esas herramientas, para que los jóvenes tengan un mejor aprendizaje. También el generar el entornos educativos digitales, creo que ese es un desafío, puesto que tenemos el equipo también limitado en Ujú. lo que son las universidades públicas, y eso realmente a los profesores que estamos frente a los grupos, pues es como de alguna forma es una, es una limitante que no se empobrece realmente la enseñanza, pero hay cuestiones como la tecnología digital que sí podemos acceder, que son, los jóvenes tienen muchas habilidades en el uso de los softwares, y son oportunidades que nos estamos dando, porque posteriormente les vamos a platicar lo que estamos desarrollando, y que de alguna forma es un desafío, pero también los jóvenes ya están en el ámbito de la tecnología, y esa es una oportunidad para poder implementarla tanto para la enseñanza como el aprendizaje. Y yo creo que Martín les puede ampliar un poco en lo que él ha estado desarrollando, y bueno, pues es como parte clave para implementación de estrategias para el aprendizaje. Muy bien. A ver, Martín, platícanos. Bueno, complementando a todo lo que han compartido la doctora Marina, la ingeniera Mariana, la maestra Nelly, eh, si bien todo este tema
pues digamos que está retomando, está teniendo un nuevo brillo en México. Es importante también mencionar que ya contábamos con una red importante, pues, de red ferroviaria. Ahora sí que, bueno o malo, pues mucho también es concesionado por empresas privadas. Sin embargo, pues igual hay proyectos, pues, que son de gran importancia, son proyectos eje, como por ahora son los trenes interurbanos para todo ese tema de pasajeros, ¿no? Esto, pues, genera, pues, obviamente una demanda porque se va a necesitar de personal especializado. Esto, pues, ahora podemos nosotros afrontarlo gracias a estas universidades que tenemos ya con con estas carreras como PIXA, como el UPIP y como otras más que están aquí, tanto de carácter privado como público, ¿no? También estamos viviendo una etapa, digamos que de una transición tecnológica donde ahora pues ya no es solo limitarse a las tecnologías que tenemos con la computadora, la laptop, escribir o buscar información, sino también ya podemos entrar a este nuevo eje de aprendizaje con tecnologías inmersivas, tanto realidad aumentada, realidad virtual o mixta, en donde con simples modelos en 3D podemos manipularlos, donde pues nosotros como estudiantes de ferroviaria se puede pues generar entornos seguros para la práctica, donde pueden cometer los errores que sean necesarios para que ya en campo pues se tenga esta confianza, se tenga esta experiencia de saber la toma de decisiones correctas, ¿no? Al manejar modelos pues tridimensionales se puede también ya llevar a la parte de manejar pues digamos que toda esta parte técnicamente precisa de los modelos, que las dimensiones reales, para sumergirnos más en nuestro conocimiento y usarlo como un complemento adicional a todo lo que se tiene en clases. Esto pues genera claramente el desafío de que pues se tendrán que equipar tal vez las universidades con laboratorios, te necesita de financiamiento, que pues muchos de estos equipos, de estas licencias de los software son costosos. Entonces, es toda esta parte que hay que llevar de este camino. Las universidades junto con el gobierno, incluso pues algunas partes de la industria, pues afortunadamente tienen esta comunicación donde pues podemos llevar toda esta parte de las tecnologías inmersivas y convertirlas en una herramienta clave que ya no deje de ser algo experimental, sino que se vuelva parte de una herramienta sólida de aprendizaje. Excelente. Bueno, pues con esto terminamos nuestro primer bloque del programa. Nos pasamos un poquito, pero pues es muy interesante poder tener todo este contexto para poder seguir descubriendo pues qué es lo que pasa con la educación ferroviaria aquí en nuestro país y el crecimiento de esta industria. Entonces nos vamos a un pequeño corte de estación y regresamos en un par de minutos. Regresamos a su programa Ciencia Cierta y acá en radio acabamos de escuchar el tema Last Train to London, interpretado por Electric Light Orchestra de su álbum Discovery. Recuerden que en las redes sociales no podemos transmitir los audios, pero lo pueden buscar en su plataforma musical preferida. Continuamos hablando sobre el tema ingenieros del futuro, formación ferroviaria con tecnología 3D. Nos acompaña la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, profesora investigadora de la UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, y coordinadora del Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética. También se encuentra con nosotros la maestra en ciencias Berta Nelly Cabrera Sánchez, investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Tecamachalco, también del IPN, el arquitecto Martín Cruz Muñoz, estudiante de maestría en arquitectura de la ESIA Tecamachalco, del IPN, y también Mariana Sierra Monroy, quien es ahora ingeniera ferroviaria de la UPIXA del IPN. Y bueno, Marina, no sé si nos pudieras platicar cómo surge esta iniciativa del grupo de investigación precisamente en cómputo educativo y sociocibernética para integrar todas estas tecnologías en la formación ferroviaria. Bueno, esa historia es muy interesante y la verdad es que es muy cercana a la creación del modelo educativo que todavía está vigente en el instituto, que se crea en 2004 y que determina desde aquella época la necesidad de que se creen grupos de investigación sólidos a través del esquema de redes. Un poco lo que tenemos en CUDI con comunidades, pero en este caso definitivamente con la denominación red de investigación. Esto sucede
pues ya en el 2006. Ahí es cuando inicia el programa de redes del Politécnico. Con 3 redes, en aquel momento se crea la red de nanociencia, la de biotecnología y la de medio ambiente, que siguen vivas y siguen con un número de miembros muy importante. Después, nuestra red, digo nuestra porque la maestra Nelly y una servidora pertenecemos a una red de investigación que se llama Red de Computación, que te imaginarás, pues está centrada y está de alguna manera convocando expertos en temas asociados al cómputo, la informática, la cibernética, los temas afines a todas estas áreas, y esta surge en el 2009. Entonces ya tenemos pues más de 15 años trabajando como red de computación, y dentro de la red de computación está este grupo nuestro que es para nosotros un gran orgullo. En 2010 lo creamos, es un grupo de cómputo educativo, y que muy recientemente también le agregamos este término de sociocibernética, ¿no? Cómputo educativo y sociocibernética. ¿Por qué? Porque descubrimos que el cómputo educativo en la sociedad, pues también se manifiesta, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano. Ciudadano también requiere una cultura digital. No solamente estamos hablando de este uso de tecnología para el aprendizaje, sino de este uso de la tecnología cotidiana. Y este grupo de investigación que actualmente también se enfoca en la sociocibernética, es uno de los 5 grupos de interés de la red de computación. Ajá, tenemos otros compañeros que están dedicados, por ejemplo, a semiconductores, o que están dedicados a procesamiento de señales, a algoritmos, incluso a temas de ciberseguridad, pero nosotros nos hemos dedicado al cómputo educativo y la sociocibernética, y desde ahí es que hacemos desarrollo tecnológico. La mayoría de los miembros de la red de computación somos tecnólogos, y hay 2 tipos de redes en el Politécnico: las redes de investigación y las redes de expertos. En una red de investigación la mayoría somos doctores, incluso hay un importante número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esa es la consigna, mientras que en la red de expertos no se exige tener un posgrado, ni maestría, ni doctorado, ni ser miembro SNI, ni tampoco tener productividad científica. En nuestros grupos en nuestra red de investigación en computación, sí. Entonces, bueno, cómo surge en el cómputo educativo, hay varios retos históricos, y uno de esos retos para poder aprovechar el potencial de las tecnologías en estos procesos de aprendizaje o de cultura digital social es justamente la producción y apropiación de algunos recursos educativos o culturales digitales. Esa producción de recursos ha sido este reto brutal, ¿no? Enorme. De veras es uno de los grandes, grandes retos del cómputo educativo y sus áreas afines, porque hay que producir con calidad, porque no solamente es importante producir, necesitamos almacenar los recursos en repositorios, y esos repositorios requieren también cierta infraestructura, y en un mundo digital esos repositorios funcionan basados en metadata que nos permite localizar al productor y al objeto, para aprender al objeto de aprendizaje de manera ágil y aprovecharlo. Y todo eso pues demanda presupuesto, ¿no? Presupuesto importante de un país o de una institución, y con todo y que logremos hacerlo bien o muy bien, con calidad, y que podamos de alguna manera organizarlo en estos repositorios y hacerlo disponible, en la última milla, como dicen los de telecomunicaciones, está en que se use. Y ahí estamos todavía atorados, Oscar y audiencia, los que nos escuchan, ¿no? Estamos atorados porque no es sencillo que algunos maestros en la educación pública, particularmente en la educación pública, nos acontece que la planta docente se envejece y a veces no se jubila. Entonces, una planta docente envejecida de repente no quiere actualizarse, y entonces nos cuesta trabajo, después de todo el reto que fue producir,
nos cuesta trabajo que aprovechen lo que se produjo. Bien. Ese es uno de las tareas del grupo de cómputo educativo. Tenemos compañeras y compañeros que están trabajando soluciones, por ejemplo, para batir estas habilidades digitales sociales, sobre todo en entornos de extrema pobreza, ¿no? Y bueno, pues así. Muy bien. Bueno, a mí me resulta muy interesante esta posibilidad de que los estudiantes puedan contar con otras opciones para poder aprender, como es la realidad mixta, comparado pues con los métodos tradicionales de enseñanza, perdón. No sé si Nelly nos pudiera platicar algo al respecto. Sí, claro. Bueno, pues la realidad mixta representa una oportunidad para la formación académica. Uno de los beneficios para los estudiantes es interactuar con modelos de vías, de material rodante, trenes, catenarias, maquinaria o sistemas ferroviarios. Me parece que esa parte de todo lo que son los modelados abre la posibilidad con la realidad mixta para entender cómo funcionan estos elementos a través de la práctica, como lo comentaba al principio Martín, a través de la repetición o la toma de decisiones en entornos seguros, y esto nos sirve para que posteriormente, ya en la práctica, ya se puedan estar experimentando ya estas pruebas que se pueden realizar en estos entornos de realidad mixta. Es como crear escenarios inmersivos complejos. Uno de los escenarios complejos sería como la aparición de fallas en vías o en sistemas de señalizaciones. En fin, todo un recorrido por todas las actividades que deben de aprender los alumnos, y esto sería como una oportunidad para estar en la prueba y error y ya ir a la práctica más seguros y ya con pruebas más concretas, ¿no? Ujú. Muy bien. Y Martín, no sé si nos pudieras platicar cómo se desarrollan estos entornos de simulación en esta realidad mixta y bueno, cómo le han hecho para integrar elementos clave para mejorar la experiencia de aprendizaje de los ingenieros ferroviarios. Sí, claro. Eh, para tener en cuenta todo este tipo de trabajos, este tipo de proyectos de simulación con realidad pues mixta, incluso cualquier tipo de realidad que se aplique, pues inicia pues siempre desde un proyecto, ¿no? ¿Qué queremos realmente demostrar? ¿Qué queremos enseñar? Puede ser, en este caso, hablando de ferroviaria, desde la operación de una maquinaria, cómo dar mantenimiento, temas de seguridad, capacitaciones, pues hay que desarrollar todo un entorno en digital con modelos 3D y pues hay que empezar a trabajar con lo que se tiene pues en la vida real. Entonces hay que basarnos en planos o hay que ir directamente a hacer un levantamiento en campo. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos más hacia el área de la arquitectura, pues es un lenguaje que pues tenemos muy familiarizados. Ya actualmente trabajamos ya con muchos modelos en 3D. Es pues irnos ya sea con un medidor en láser, un flexómetro, con nuestra libretita, o incluso ya con tabletas electrónicas, empezar a digitalizarlo en campo, llegar a casa, tratar pues de ya hacer este modelo en 3D con una infinidad pues de softwares que son ya pues para todo tipo, desde que algunos que son muy costosos, algunos son con licencias gratuitas, algunos tienen incluso convenios con universidades, con licencias pues educativas. Entonces realmente aquí el tipo de software como Blender, 3ds Max, Revit, SketchUp, por mencionar algunos, se pueden utilizar. Aquí la clave realmente es el nivel de detalle que se va a desear tener en cada uno de estos modelos. Entonces, al tener estos modelos ya pues fabricados, realizados, hay que mudarlos a otros motores donde se genere la simulación, como softwares como Unity, Unreal, donde a estos modelos se le tienen que agregar pues características físicas, elementos que van a hacer que trabajen como es en la vida real. Estos elementos se seleccionan para que tengan cierta gravedad, se comporten como deben de serlo en la vida real. Algunos elementos se le van a agregar, pues, algunos, características para que sean interactivos, incluso retroalimentación visual.
¿A qué me refiero? Pues que todo lo que se está haciendo durante la simulación se vea en tiempo real. Esto pues finalmente se lleva a elementos clave para el aprendizaje. Al tener todo este modelo, todo este proyecto, es aquí donde podemos ya añadir el tema del aprendizaje sobre qué queremos aprender respecto a todo este campo, sobre este mundo digital que estamos formando. Podemos, como algo sencillo, seguir, hacer una guía para que vayan paso a paso, digamos como si fueran los primeros pasos de un videojuego que te enseña cómo jugarlo, cómo usar los controles, hasta incluso llevarlo a simulaciones ya más específicas con entornos reales simulados. Por ejemplo, eh, qué hacer en el caso de alguna simulación de un error, de que se nos movió la vía, de que hay un escenario de riesgo. El objetivo no es solo ver el elemento 3D en sí, sino que es interactuar con ellos, es interactuar con estas formas que al tener esta parte de inmersión, pues los convierte, sí, los lleva a estar dentro de este mundo, como si estuviéramos realmente en el lugar real. Podamos hacer no sé, el ejemplo de algo que esté aquí en Aguascalientes como algo que esté tal vez en Japón. Ujú. Entonces, con esto podemos interactuar, tomar decisiones sin el miedo de equivocarse, aprender de esta forma activa, pues dado que de esa experiencia que se genera a través de la interacción, pues se va a mejorar considerablemente toda la comprensión que tenemos y el aprendizaje que hemos estado adquiriendo a través, pues, con métodos tradicionales. Es un Ujú. complemento adicional. No, pues muy Ujú. interesante. Y a lo mejor Mariana nos puede platicar un par de ejemplos de cómo estas herramientas les permiten a ustedes o les han permitido experimentar. No sé si nos pudieras compartir así como dos ejemplos así bien, bien claves que tú sentiste que te fueron muy útiles. Sí, claro. Bueno, nosotros en nuestro proyecto nos enfocamos principalmente a la señalización, más que nada a conocer los componentes, conocer los tiempos, la señalización, más allá de ver un semáforo si está en rojo o en verde, tiene ciertos componentes dentro de la vía, eh, maneja sensores también, que Ujú, por ejemplo al momento de detectar el tren, eh, automáticamente modifica la luz del semáforo a roja. También obedece ciertas reglas. Hay un sistema que se llama CBTC. Ese sistema es una configuración puede ser de toda una línea férrea, donde se configuran los bloques entre un tren y el otro. Esos bloques con este nuevo sistema se pueden configurar a manera de que la distancia entre un tren y otro sea más pequeña o sea más corta, y todo va en función a la operación de la línea en tiempo real. ujú, ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez a algún tren se le presentó alguna falla, se tuvo que detener la circulación y se empezaron a retrasar los tiempos programados, porque cada tren tiene su tiempo de programación, claro, respetando a su conductor, respetando a su tripulación en caso de ser de carga. Entonces, lo que pasa con esto, un ejemplo así muy sencillo, eh, por ejemplo, a un tren del metro, se, se, se poncha su rueda, si bien tiene una rueda de seguridad, que vendría siendo la rueda de acero, ujú. se va a detener la circulación, se va a sacar el tren de la línea, y, y los trenes que van detrás de él tienen que recuperar ese tiempo muerto, tienen que recuperar ese tiempo que no estuvo en circulación. Ahí es donde también entran otros aspectos, que es el DBO, se llama despacho bajo orden. Esa también es un tipo de señalización que le da a entender al conductor que no se va a poder mover hasta que esa señal no se quite. Entonces, vaya, todo eso se puede ir configurando en el mismo modelo 3D. Es como decía el arquitecto Martín, no solamente es ver el modelo, sino ver la funcionalidad de ello. Por ejemplo, otra situación también podría ser en la conducción. También tenemos, nuestro proyecto también tiene la cabina del tren. En este caso fue más apegado al tren México-Toluca, Ujú. pero vaya, al fin es que conozcan
cada uno, nosotros le llamamos botonería a todos los, ahora sí que a todos los botones con los que cuenta la cabina. Entonces, esto nos ayuda a que reconozcan cada uno de ellos, reconozcan la función de cada uno de ellos, incluso las pantallas. En las pantallas hay un sistema que se llama Cosmos o se llama, es también llamado hombre-máquina, que prácticamente en esa pantalla señaliza si el tren tiene algún tipo de problema, algún tipo de falla, algún tipo de fugas. Por ejemplo, manejan mucho eh, el aire, la, la conexión mecánica, y esta conexión tiene que tener una variación de no menor a 9 bars. Entonces, cuando esta medición baja, la misma pantalla lo señala y le avisa al conductor que está bajando y que se debe de detener o que la debe de revisar. Entonces, todas estas funciones son las que el modelo nos permitiría conocer, y no solo conocer, sino saber cómo actuar cuando se presente una situación de ese tipo, que si bien pueden presentarse en la vida real, en cualquier momento. Claro. Sí, Sí. perdón, muy interesante porque pues les permite a ustedes practicar como si estuvieran ahí, ¿no? En la vida real. Vamos a hacer un pequeño corte de estación, porque si no, acá en radio nos van a regañar. Pero regresamos en un par de minutitos para continuar platicando sobre este tema tan interesante. Regresamos a su programa A Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Ingenieros del Futuro, Formación Ferroviaria con Tecnología 3D. Nos acompaña la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es profesora investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, también conocida como PICSA, del IPN. Es también coordinadora del Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética. Nos acompaña también la maestra en ciencias Berta Nelly Cabrera Sánchez, investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Tecamachalco, también del IPN. Nos acompaña el arquitecto Martín Cruz Muñoz, estudiante de maestría en arquitectura de la ESIA Tecamachalco, también del IPN, y se encuentra también con nosotros Mariana Sierra Monroy, quien es ingeniera ferroviaria de la UPIXA del IPN. Y bueno, ahora me gustaría preguntar, Martín, eh, ¿qué impacto han observado ustedes sobre las simulaciones, los recursos educativos con los que cuentan ustedes en el aprendizaje de los estudiantes? Hasta el momento el impacto ha sido positivo. Ha habido pues alguno que otro pues caso atípico, pero en general el resultado ha sido positivo. Cuando se trabajan en diferentes proyectos, no solo se ha aplicado en ferroviarias, sino también en otros espacios, eh, la- uno de lo primero que hacen es impresionarse, asombrarse cuando entran a un mundo completamente digital, saben que están inmersos en algo que no es real, pero se siente real. Entonces, ese impacto pues genera como que un momento de asombro y lo perciben más fácilmente. Cuando se ha estado llevando hacia temas de aprendizaje o incluso para explicar algún elemento en sí que luego pues tal vez tras un papel o en un plano es difícil de explicarlo, pueden captar mejor la idea de lo que se está mostrando en ese momento. Eh, Ante algunas simulaciones, en vez de tener un poco de estrés, miedo, ansiedad de lo que tienen que hacer, lo toman más tal vez como un desafío personal, pero que pueden controlar. Eso también es importante mencionar, porque saben que al estar dentro de ese entorno pueden cometer errores, pueden tal vez salirse del mapa, pero aún así regresar, pueden repetir la actividad tantas veces sea necesaria hasta que puedan dominar el proceso. Entonces, la experiencia se vuelve positiva y sabemos que asociar recuerdos positivos es más fácil asimilarlo y recordarlo a algo negativo o incluso frustrante. Entonces, este impacto en respecto al tema de la enseñanza ha sido realmente favorable, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que todo el proceso que lleva detrás de todo este desarrollo no se hace en un día, no se hace en una semana, pueden tomar pues meses en desarrollo, en meses de prueba y error, eh, para,
para los que son nuevos en este tipo de campos del desarrollo, pues sí no hemos topado que, por ejemplo, se llegan a marear, de que, pues sí, es encerrarlos en una, digamos que capsulita, por decirlo así. Entonces sus sentidos tienen que trabajar, pues, un poco más. Y es donde, pues, pueden tener un poco de mareo, se confunden, o por el tema a veces de los lentes, quien usa lentes, a veces ponerse unos visores puede generar como un poco de molestia, pero realmente son casos muy puntuales donde pues, no ha resultado tan bien, pero ha sido más por cuestiones técnicas o por cuestiones de salud de que no ha sido muy satisfactorio. Pero en general la respuesta siempre ha sido positiva. Qué bueno. Y yo creo que Mariana nos puede platicar precisamente, pues qué experiencias ha tenido, ¿no? En este sentido, en la, digamos, en el desarrollo de la práctica a partir de la teoría utilizando estas herramientas. Mariana, no sé si nos pudieras comentar algo. Sí, principalmente, como había mencionado en el bloque anterior, la teoría muchas veces te dice cómo funcionan ciertos componentes, pero normalmente la práctica, bueno, al menos en mi experiencia, cuando nosotros íbamos iniciando, pues no todas las empresas se prestaban tal vez a poder eh, permitir que nosotros como estudiantes hagamos uso de sus mismos equipos, ¿no? Y digo, con toda la razón, porque son equipos carísimos. Pero vaya, ya con estos proyectos o con este tipo de modelos, ya es distinto porque incluso ni siquiera se tendría que salir de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Digo, si lo enfocamos como al ámbito estudiantil, pues ya ni siquiera se tendría que salir de la escuela, es únicamente en el laboratorio, te pones los lentes, te sumerges en esta realidad y empiezas a conocer cada una de la función de cada uno de los botones, de cada señal. Incluso, por ejemplo, si lo vemos ya en un ámbito más de una empresa, es la manera en la que capacitan, por ejemplo, a los conductores de los trenes, básicamente con simuladores donde les presentan escenarios reales, donde, no sé, como ejemplo, se pueden presentar climas extremos, se puede presentar alguna falla en el tren, ya viéndolo en un caso muy extremo, algún accidente, ya sea material o con alguna persona, tienen que saber, se los presentan más que nada para ver qué tan rápidos son ellos al tomar acción, al reaccionar ante una situación de esa. Entonces, básicamente es como nos ayuda a nosotros, porque nosotros conocemos tal vez cómo funciona, pero físicamente no lo sabemos. Y si lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de mantenimientos, eh, sabemos tal vez cómo, no sé, por una foto, por alguna imagen, cómo se ve una rueda gastada, ¿no? Por ejemplo, una rueda de acero gastada. Pero ya con este modelo tal vez nos podemos sumergir a, a ver cómo se realiza su mantenimiento, a ver cómo es ese proceso del esmerilado para volver a darle vida útil a esa rueda. Entonces, pues básicamente sí nos ha sido como de gran función, porque más allá de verlo tal vez en alguna imagen o en algún texto, pues es más que nada conocer no tanto el contexto, sino la función de cada uno de esos componentes de los que tanto leíamos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, y me imagino que el hecho de que no podamos contar con toda esta infraestructura para que los estudiantes puedan, digamos, tener haciendo prácticas así de manera continua, pues yo creo que la realidad virtual, la realidad mixta, pues puede ser una alternativa efectiva. ¿O cómo piensas, Marina, que nos puedes comentar al respecto? Sí, fíjate que en la Academia de Ingeniería de México, digo, para los radioescuchas, quien no conoce, la mayoría de los países como el nuestro tiene algunas academias
nacionales importantes como la de medicina, la de ciencias, y en este caso me quiero referir a la de ingeniería. En la Academia de Ingeniería en nuestro país tenemos varias comisiones de especialidad y programas transversales. Uno de esos programas es el programa de educación e investigación en ingeniería. Yo les quiero decir que a los ingenieros de todas las áreas que estamos eh, involucrados e interesados en la educación, en la formación de ingenieros, estamos convencidos de las bondades de estas tecnologías para el aprendizaje, pero fíjense que no solamente porque son espectaculares, como decía Martín, no solamente porque nos enriquecen, extienden la realidad del escenario donde aprendemos, sino porque, como dices, las infraestructuras son acotadas y a veces, aún universidades privadas que tienen buena infraestructura, no podemos estarla desperdiciando o de alguna manera no da abasto. Es decir, puedes tener infraestructura o tener exceso de infraestructura para educar, pero no das abasto. Ajá. El caso es lo que decía Mariana con el sistema colectivo Metro, que ellos tienen que hacer visitas escolares, pero pues cuántas y cuántos grupos y cuándo, ¿no? Y además, bajo esta lógica, hemos descubierto, les decía, que el aprendizaje, ojo aquí, atención, basado en simulación, es estratégico para formar los perfiles profesionales en varias áreas y entre ellas las áreas de ingeniería. ¿Por qué? Porque entrenamos, practicamos y luego ya vamos a la infraestructura real, ¿no? Entonces, este aprendizaje con estas realidades mixtas nos permiten llegar mucho mejor preparados en cuanto a los saberes y sobre todo los procedimientos, ¿no? En ingeniería son muy importantes las metodologías, los estándares, los procedimientos. Toda la ingeniería está basada en la técnica, ¿no? Y la técnica a su vez son métodos. Entonces, esta práctica es estratégica. Pero también es una realidad que nos falta mucho más desde el punto de vista psicopedagógico, de alguna manera consolidar mucho más estas prácticas del aprendizaje basado en simulación y escenarios, en este caso escenarios inmersivos, que yo le llamo pedagogías digital activas, ¿no? Nos hace falta mucha investigación sobre eso. Aquí hay un campo vasto para poder documentar teoría y metodología pedagógica con estas características, porque hay mucho que estamos descubriendo, que hay que darle orden y que hay que sistematizar. Y yo cerraría diciendo algo bien interesante sobre este tema de nuestro mexicano talentosísimo, por cierto, de Jalisco, ¿verdad? Manuel Gutiérrez Novelo, para muchos creador del Blu-ray, toda una referencia a nivel internacional en estos temas, y él nos dice que con toda la convicción de todas sus décadas de experiencia como tecnólogo de este tipo de artefactos, él nos dice que tenemos en todos los niveles educativos que ya incorporar estas realidades extendidas, mixtas, virtuales, aumentadas, basadas en objetos tridimensionales. En todos los niveles educativos tenemos que incorporarlos a los procesos de aprendizaje, y que de alguna manera no hacerlo pues es negarle a las nuevas generaciones un potencial al cual tienen derecho. Pero además, en términos de costo-beneficio, en verdad, aunque parecieran muy caros estos lentes, estas gafas, que cada vez se abaratan más como todo, comparado con lo que nos cuesta la infraestructura, los consumibles de cada práctica, es bastante económico. Muy bien. Y bueno, me imagino que en el sector ferroviario la aplicación de estas tecnologías este, debe de tener un impacto muy fuerte, ¿no, Nelly? No sé si nos pudieras platicar al respecto. Y la realidad es que esta adopción de tecnologías avanzadas pues contribuyen a mejorar por estos procesos de formación y capacitación, como bien ya lo comentaron todos. Esta
está todo encaminado a estos procesos, específicamente la simulación de escenarios de realidad virtual aumentada y mixta, como lo que comentaba la doctora Marina. Y estos escenarios permiten experimentar estas tecnologías de forma práctica. Y posteriormente, también ya se comentó, aplicarlas a campo, es mucho más fácil, con menor costo, se podría decir. Sin en cambio, esto genera también, bueno, se tiene que generar confianza, porque esto reduce errores en la implementación, en esta implementación, ¿no? Además que fomentar una cultura de innovación, porque todo esto que hemos estado platicando, pues es innovar. Esta parte de innovación en la parte de la enseñanza-aprendizaje es la que nos va a dar confianza para seguir y desarrollar el uso de estas tecnologías digitales. O sea, las tendríamos que seguir ocupando, pero también aquí es clave toda la parte de los docentes. Los docentes es una pieza clave para que también incursionen mucho en esta parte de la tecnología y que también a partir de que todos estemos inmersos en estas uso de tecnologías, pues se van a aperturar esos laboratorios que se requieren no solamente en la disciplina de la parte de ferroviaria, sino en otras disciplinas como la medicina, que ya está muy inmersa en el ámbito de lo que es el desarrollo de las realidades aumentadas, mixtas y virtuales, ¿no? Entonces, eso nos facilita también estos procesos para innovar. Entonces, entre más adoptemos esta parte de las tecnologías, me parece que todos vamos a estar como que en la misma sintonía, viendo estos entornos de aprendizaje inmersivos, que es lo que necesitamos muchas de las unidades académicas públicas. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? De estar todos en sintonía viendo estas bondades de entornos virtuales y utilizándolos en este esquema de lo que es la enseñanza ferroviaria, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? Todos tenemos que estar utilizando ya tecnologías inmersivas, ¿no? Claro. Y como bien dicen ustedes, pues cada día más accesibles, con mayor facilidad de utilización y pues los jóvenes que cada día son Exacto. también más aptos para utilizar Ujú. todas estas herramientas. Bueno, con Sí. esto nos vamos a ir a a nuestro último corte de estación y regresamos para seguir platicando sobre este interesante tema. Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Runaway Train, interpretado por Soul Asylum de su álbum Rock the Train Kept a Rolling. Y continuamos hablando sobre el tema Ingenieros del Futuro, formación ferroviaria con tecnología 3D, con la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es profesora e investigadora de la UPIXA, del IPN, también coordinadora del Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética. También se encuentra con nosotros la maestra en ciencias Berta Nelly Cabrera Sánchez, investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA de Tecamachalco, también del IPN, el arquitecto Martín Cruz Muñoz, quien es estudiante de maestría en arquitectura de esa misma institución, y también se encuentra con nosotros Mariana Sierra Monroy, quien es ingeniera ferroviaria de la UPIXA. Y bueno, pues ya para terminar el programa, me gustaría que brevemente nos pudieran comentar, Martín y Mariana, ¿cuáles creen ustedes que puedan ser estos próximos pasos para poder implementar la tecnología 3D y y la realidad mixta en la educación ferroviaria en México? Bueno, creo que uno de los primeros pasos que hay que dar para este tema de la implementación de la tecnología 3D, pues sería ya como que consolidar lo que se tiene hasta el momento, aterrizarlo y llevarlo un poco más a lo masivo, porque bien todo este tipo de tecnología se está atendiendo realmente a grupos pequeños. Hemos trabajado con grupos pequeños, entonces hay que pues ya fomentarlo, buscar financiamientos para que esto se vuelva un poco pues mayor, para que ya llegue a más gente, se vuelva ya como parte de una materia
del plan de estudios de las universidades. Mariana no me va a dejar mentir. Eh, También algo importante sería pues esta adopción de estas tecnologías para las universidades, los puntos de trabajo como parte de capacitaciones. eh, y bueno, sería ya no solo manejarlo como proyectos aislados, sino también ya llevarlos pues hacia el tema de clases, como les mencionaba, hacia planes de estudio, laboratorios de enseñanza también, donde se pueden pues invertir tanto en equipos, softwares, e incluso en la formación de docentes, porque pues al final ellos son los que nos son el pilar fundamental que nos van a enseñar todas estas tecnologías. Afortunadamente, igual estará pues en la internet podemos aprender por nuestra cuenta, pero a veces sí necesitamos la orientación de alguien que tenga esta capacidad y que no son, así que ¿quién no son ellos que más que los profesores, ¿no? Los profesores, profesores, ingenieros, profesores, doctores, ellos son los que tienen la capacidad de enseñarnos y llevar esto, pues, a un entorno, pues, real, tangible. Entonces, pues, también tener, pues, con una colaboración conjunta estudiante-profesor para poder desarrollar proyectos en conjunto. Se ha demostrado que se trabaja bien, se aprende mejor porque se lleva a práctica lo aprendido. Entonces, ya no dejar de esto que sea experimental, sino dejarlo que sea ya parte de una educativa pues sólida. Así que lo que es la ingeniera Mariana, pues ella claramente puede confirmar lo que digo. No sé, es que nos quiera pues compartir un poco, Mariana. Sí, claro, como bien menciona Martín, siento que un gran punto de partida para la mejora de todos los modelos que hemos estado trabajando es más que nada poderlos hacerlos amigables no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, porque pues a final de cuentas son los que van a iniciar esta capacitación por así llamarlo. Entonces, incluso sí, hemos estado trabajando con grupos pequeños. Eh, el último grupo que trabajamos incluso fueron niños que sus edades iban entre los de 6 a 8 años. Entonces, nos dimos cuenta que nuestro modelo, a pesar de ser llamativo para ellos, era amigable y más allá de que ya todos los chicos que vienen integrándose a todos estos sectores, pues ya van más relacionados con la tecnología, ya conviven más en su mayoría, con los aspectos de realidad virtual, de realidad mixta. Entonces, de hecho, muchos chicos, tanto en UPIP como en UPIXA, incluso algunos niños, pues pedían, a la hora de ver nuestro modelo, pues decían, no, que al apretar un botón se mueva, que no sé, que al tal vez un semáforo cambiar de color, el tren avance y todo eso. Entonces siento que eso también es muy importante porque si al docente tiene esa pasión y esa paciencia de explicar cómo funcionan estos modelos, invita a los estudiantes a que ellos también se les ocurran tal vez mejoras y puedan colaborar entre ellos. Y ya no solo llevarlo a un proyecto pequeño, sino que cada vez se vaya magnificando, que cada vez vaya enfocándose a temas distintos. Hasta ahora lo llevamos enfocado a normalización ferroviaria y a señalización, pero igual ya lo podemos manejar, no sé, a conducción, a mantenimiento, catenarias. La industria ferroviaria es tan amplia que cada tema se puede ir de lo general a lo particular, al mayor detalle. Entonces, también es muy clave eso, que los docentes inviten a los alumnos a promover más innovaciones, que nos den sus opiniones, qué le agregarían, qué le cambiarían. No sé, tal vez hay un tema que les llame la atención en cuestión de diseños del tren y que se pueda adaptar el modelo a ese tema. O sea que a pesar de que se vayan familiarizando, se puede ir mejorando y se puede ir ampliando estos modelos para, su, para su educación.
Sí, muy interesante el hecho de que los docentes pues estén actualizados, informados y me imagino que pues poder hacer esta integración tanto de la inteligencia artificial como de herramientas de realidad virtual extendida, Internet de las cosas, me imagino que tiene una gran viabilidad en la industria, en la formación ferroviaria. Nelly, no sé si nos pudieras tú comentar al respecto. Tu micrófono está cerrado. Perdón, Listo. ahí hay diversas como opiniones dado la disciplina que es la de ferroviaria, que interviene todo lo que es la seguridad por el manejo de pasajeros. Entonces tiene otras aspectos, ¿no? Que sí ahí te tienen que incorporar especialistas, aun cuando se trabaja o se utiliza la inteligencia artificial o Internet de las cosas, nos da una gran viabilidad, pero sí con limitantes por el manejo, ¿no? De personas, ¿no? Es importante que Internet de las cosas ya empiece a dar con el uso de sensores y nos puedan permitir en tiempo real ya mediciones como operaciones, mejoras de seguridad, optimización de eficiencias. Todo esto nos los puede dar el Internet de las cosas. Ya se utiliza actualmente, ya se está implementando no solamente a nivel del metro, que pues ya opera de esa forma. Entonces, me parece que para el ámbito del sistema ferroviario y en el caso de los estudiantes, esto pues ya nos está rebasando, ¿no? Ya ellos ya saben más el cómo manejar la inteligencia artificial. Sin embargo, ahí la seguridad pues siempre debe estar como presente, ¿no? Hacia el cómo es el uso, ¿no? En el caso de Internet de las cosas es más seguro porque el uso de sensores nos permite o tiene diferentes usos en el caso de ferroviaria y otros, ¿no? Pero aquí nos van a ayudar a simular problemas que proponen distintos escenarios, ¿no? Y eso pues da apertura para que no solamente no se capacite todo el personal académico, sino que ya los jóvenes pues ya tienen que tener mucho esta parte, ¿no? El uso de la inteligencia artificial y lo que es el Internet de las cosas. Ya lo traen, ¿no? Entonces, Sí, sí, ya herramientas que ya son pues muy utilizadas en todos los ámbitos, ¿no? Y me exacto. imagino, Marina, que pues las universidades y las empresas pues juegan un papel muy importante. No sé si ya para finalizar el programa nos pudieras comentar brevemente qué papel juegan precisamente tanto en la adopción como en el desarrollo de estas herramientas. Sí, pues es justo regresar a esta idea de que necesitamos comprometernos con la creación, digamos, con el desarrollo y consolidación del ecosistema ferroviario mexicano. Y es volver a entender este ecosistema con una cuádruple hélice al menos, donde el sector académico, el sector gobierno y en este caso las empresas son muy importantes. Si nosotros lo vemos en nuestro mini universo como tecnólogos que producimos estos recursos inmersivos. Fíjate que, Oscar, que te pongo el caso, decía Martín, hemos tenido que ir con el flexómetro, tomar las medidas del vagón del tren México-Toluca, usar el dron, tomar perspectivas y hacer todos los modelos. Pero ¿qué pasaría si la empresa que vendió el vagón nos diera los planos? Produciríamos recursos de forma mucho más rápida. O si el gobierno mexicano que instaló todas las estaciones del Tren Maya nos diera acceso a las facilidades, ¿no? A estas, pues, pues a estas, pues, Herramientas, ¿no? sí, pero ¿cómo le llaman ustedes los arquitectos a estos planos? A estos modelos tridimensionales.
las vistas, los planos, Ajá. todo lo que ya se tiene, Ujú. tuvieron que crearlo y nos ahorrarían muchísimo trabajo porque para llegar nosotros a la malla, le llamamos nosotros del modelo, a la malla del modelo, pues hay varios caminos, pero el camino más rápido es que si alguien ya generó el modelo, que nos permita usarlo con fines educativos. Entonces, pero además fíjense que las empresas, por ejemplo, el sistema metro, no, el sistema colectivo metro, tienen áreas de capacitación. Entonces, si nosotros nos inspiramos en industrias ferroviarias de otros países que ya están muy consolidadas, pues van y vienen estos datos, estos planos, estos modelos, y es un ganar-ganar, Oscar, ¿no? Ellos ganan en las áreas de capacitación, de entrenamiento, de certificación, y las universidades ganamos en formación. Yo cerraría diciendo que en el papel de las universidades que estamos comprometidas con formar bajo estas tendencias tecnoeducativas como las que hemos aquí hablado, pero que además estamos comprometidas con la producción de recursos educativos abiertos, porque imagínense que todos los países que tenemos sistemas ferroviarios nos dividiéramos la producción de materiales para cada tema, que son muchísimos los temas dentro de una materia, muchísimas materias en un semestre y muchísimos semestres en una ingeniería. Entonces hay mucho que producir y más todo lo que la propia industria demanda con la evolución tecnológica misma. Ahí todos ganaríamos en esta especie de soberanía de nuestros países y sobre todo de las regiones. Eso nos implica un compromiso para contar con áreas de producción. De ahí que las macrouniversidades y las universidades latinoamericanas, iberoamericanas, que tenemos una tradición en producción de recursos para educación a distancia, tenemos el músculo, estamos listas. Y muchas de estas universidades, en la UPIXA, en el Politécnico, tenemos una dirección de educación virtual que tiene en cada escuela una unidad de tecnología educativa y campus virtual con toda esta vocación y tradición, y es ahí a donde tenemos que entregar los recursos, los que producimos estos recursos, porque ellos desde ahí los administran. Por tanto, es un tema de gestión también tecnopedagógica, lo que implica todo ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sus comentarios, todos todo lo que nos han platicado, la verdad, muy, muy interesante. Desgraciadamente, pues ya se nos fue el tiempo. Por acá en radio, recuerden que el tiempo pasa un poco más rápido, es relativo. Y bueno, no nos queda más que agradecer infinitamente su participación. Marina, muchísimas gracias. Nelly, Martín y Mariana, un placer escucharlos y la verdad es que aprendimos muchísimo y esperamos pues que todo esto que se está desarrollando pues impacte de manera positiva en la industria ferroviaria aquí en México. Un transporte que la verdad extrañamos y que, bueno, en términos ambientales, yo soy biólogo, pues es muchísimo más, eh, es mejor con el ambiente que otros medios de transporte como los vehículos. Entonces, pues, muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos pues verles en otra ocasión aquí en la Ciencia Cierta. Muchas Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Y antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Laira Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. Muchas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Gracias al auditorio de Radio UDG Nautlán. Nos esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica. Y los dejamos con la canción Rock and Roll Train, interpretada por AC/DC de su álbum Black Ice. Hasta la próxima, buenas noches.